Hola a todos, soy Seijo, sitio Calarro de internet. Hoy en el vídeo de hoy voy a hablaros de una cosa que me ha pasado recientemente en la mesa, que es que me carga un PJ. Me carga un PJ, además, de hecho, no pensándolo, o al menos no habiéndolo planeado ni nada parecido, ¿no? Pero al mismo tiempo de una manera que no nos resultó muy sorprendente ni al jugador del PJ ni a mí. Veréis. A día de hoy mi party, un grupo de personajes de nivel 7 que incluye a Kasim, un guerrero que está recién empezado como símbolo de una revolución proletaria. Tenemos a Zaira, que es una joven educada para ser una asesina a sueldo por parte de su familia. Tenemos a Cadwell, que es un noble de tierras lejanas que está intentando encontrar su valor en el mundo. Y Logi, un pequeño mago goblin de increíble ambición. Y por último, la víctima, Lisandro, descanse en paz, un bardo de la danza con un pasado complicado. Estos 5 desgraciados, a lo largo de los últimos 7 niveles, han descubierto que bajo la ciudad en la que viven, bajo Altasia, una ciudad que está construida en una grieta en el suelo, se encuentra la tumba de Urnil, una megadungeon, el megadungeon de mi mundo, el lugar donde el tirano dorado, un dios que hubo en estas tierras hace mucho tiempo y que ya no está vivo, enterró todas y guardó todas las cosas que él pensaba amenazaban en parte su reinado y su poder. Entonces, la tumba de Urnil está llena de poderosos artefactos y también peligrosos desafíos y trampas y criaturas, monstruos y guardianes que están ahí para que solo aquellos que el tirano dorado considera unos siervos dignos, ¿no? Entonces es una mazmorra que pone a prueba el conocimiento de los jugadores sobre una cultura que no conocen realmente, porque es la cultura de los adoradores de este dios dragón hace miles de años, ponen a prueba sus capacidades marciales, su capacidad para sobrevivir en general, ¿no? Su dignidad general. Explorando esta mazmorra, los personajes se encontraron con 2 miembros de la Escama de Plata, al menos un miembro de la Escama de Plata y su guardaespaldas, y un gusano púrpura que tenían controlado con una vara de controlar gusanos púrpuras, que por supuesto existen. La cosa con esto, entablaron pelea, fueron de cabeza. La Killian, que es la hechicera que estaba un poco al mando, es el miembro de la Escama de Plata, que es una especie de organización de neonazis dracónidos. Killian era un enemigo poderoso y intenso, y estaba muy bien equipada para gestionar la partida en este momento. Sir Clement, su guardaespaldas, no le fue igual de bien. Y el gusano púrpura fue más un divertido side piece que un desafío, porque consiguieron entender muy bien cómo funcionaba la mecánica del control sobre el gusano púrpura. Entonces, cada vez que el control se perdía en parte, el gusano púrpura se volvía un poco más caótico y era menos peligroso. ¿Qué pasa con esto? Durante la pelea con Killian y con todo el grupo de 3 personas, Killian utilizó un cono de hielo. Básicamente como su aliento de dragón. No es exactamente el hechizo cono de hielo, porque no tiene el asunto, por fortuna, porque si no este vídeo no existiría. No tenía el efecto que tiene cono de hielo de matar a una persona, convertirlo en una estatua de hielo, no impedir la resurrección. ¿Qué pasa? Usa el aliento y este aliento deja a 0 a Lisandro enterrado en hielo, en escarcha. Y durante la pelea continúa y la mesa piensa que, porque hacemos las tiradas en oculto, la mesa piensa que Lisandro está fracasando en el hecho de salir del hielo, no fracasando en el hecho de tener tiradas de salvación de muerte. Pero la pelea termina rápido, Killian huye, capturan a Sir Clement y se dan cuenta de que su compañero está inconsciente, así que le salvan. Le curan una poción tal. ¿Qué pasa? El jugador de Lisandro, Ares, nuestro buen amigo Ares, durante los sólidos media hora que estuvo con su personaje atrapado en el hielo haciendo las tiradas de salvación, viendo cómo la pelea continuaba, reflexionó sobre el personaje, sobre hacia dónde estaba yendo, sobre en qué posición estaba, sobre su lugar en la campaña. Y también él me contó más adelante que había sentido como un poco de no alivio, pero sí como una paz, de decir, ok, aquí es cuando muere mi personaje, él lo había aceptado. ¿Qué pasa? Que los dados no acompañaron a esa historia en la que el personaje de Ares moría en ese punto y le salvaron. Y el jugador se quedó un poco como, es que creo que esta, ¿sabes? Hubiese sido. Y de hecho estuvimos hablando al día siguiente, porque quedamos a jugar unos juegos de mesa, estuvimos hablando sobre
la posibilidad de retconear, ¿sabes? De echar un poquito para atrás y decir, cuando lo sacasteis del hielo, pensabais que estaba vivo, pero la poción no habría funcionado, ¿sabes? Lisandro ha muerto en este combate. Lo pensamos. Pero ya habíamos hecho como otras 2 escenas después de esa pelea, ya sabes, Lisandro había participado, había dado su opinión, iba a ser como muy sucio, y decidimos seguir jugando. Pero Ares me dijo, sí, porque yo soy muy dado a ser un poquito master mamá, como se dice, no es una expresión que me guste, pero es la expresión que se usa, ¿sabes? Yo soy un master muy protector, yo no me cargo un PJ si no hay... O sea, pero no tengo ningún problema en agredir y machacar a los personajes, pero si yo mato a un personaje tuyo, normalmente, si tú quieres seguir jugando a ese personaje, hay formas de seguir jugándolo con algún asterisco en mi mesa. A mí me gusta mucho hacer el destino peor que la muerte, que lo llamo. ¿Sabes? El pactos con seres celestiales, volver a la vida como un Revenant, ser resucitado, por supuesto, es la versión light de todo esto. Igual pedirte que juegues un personaje secundario durante un par de partidas mientras los personajes principales hacen algún tipo de misión que les permita resucitarte. A mí me gusta jugar en ese estilo. No creo que si no quieres dejar de jugar a tu personaje, tú tengas que dejar de jugar a tu personaje, porque en este mundo, en el mundo mágico, siempre hay alguna opción, siempre hay algo dramático, chulo y que mejora la historia para hacer, ¿vale? Pero Ares me dice, ¿sabes? Digo, si estábamos hablando de eso, yo le digo, a ver, no te rayes con esto, porque la mazmorra es muy peligrosa, y es claro, yo sabía lo que tenía pensado hacer, y el tipo de peligros a los que se van a encontrar. Te digo, no te preocupes, la mazmorra es muy peligrosa y Lisandro está con 20 puntos de vida porque no le quedan ya dados de golpe para curarse más. Lisandro está muy débil. Si seguís al ritmo al que estáis yendo, porque no estaban teniendo, en mi opinión, mucho cuidado, estaban teniendo un poco de arrogancia de PJ, ¿no? No han perdido hasta ahora nunca, o nunca han tenido una situación genuinamente contra la espada de la pared, y estaban un poquito arrogantes dentro de esta mazmorra. Están considerando que la tumba de Urnil no era tan peligrosa como les habían hecho creer. Y yo sabía que el plato fuerte estaba, ¿sabes? Al final de esta sección del Dungeon, no estaba en los encuentros de calentar. Entonces yo era muy consciente de que se iban a comer una hostia. No sabía si iba a abrir un personaje o no, pero definitivamente sabía que el encuentro más difícil siempre, por supuesto, está al final. Y también el premio más gordo. Pero bueno, eso es un asunto para otra cosa. Cuando continúan explorando y el personaje... Cuando yo veo, ¿vale? Cuando entraron en la cámara del boss final, básicamente el tesoro de un dragón con el cadáver del dragón encima, con una espada legendaria clavada en el mismo, que estaba defendido por el fantasma del dragón. Cuando entran en esa cámara y Ares me enseña así por debajo de la mesa su ficha y veo la vida que le queda a Ares, a Lisandro, su personaje, en la ficha, ¿vale? Y me lo enseña así como yo entiendo lo que quiere decir esta señal. Esta señal quiere decir, fíjate cuánta vida tengo. Te quedaba muy poca vida. Estaba en una pelea anterior, la había dejado abajo y no había tenido forma de curarse. Y me la enseña. Y es como un punto. Básicamente es un punto. O sea, contra el monstruo que tenemos delante es el equivalente a un punto de vida. Me lo enseña. ¿Vale? Yo sé lo que quiere decir esto. Me está diciendo que sepas que estoy blandito. Y con la conversación que hemos tenido en el pasado, sé que Ares lo que me está diciendo es: este es un momento de oro para que yo cambie de personaje y tenga esa narrativa y esa tragedia y eso que tenía en mente, y tú, o sea, te estoy básicamente pidiendo ayuda para que lo hagas. En ese momento, a mí no me gusta normalmente hacer esto, pero cuando tienes el permiso explícito del personaje, vale, y lo has hablado, la pelea es particularmente brutal. Este monstruo es durísimo. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que no toqué al personaje de Ares en toda la pelea, ¿vale? Como tiene tan poca vida, era como sé que voy a engancharte en un turno y ya está. La pelea se desarrolló, los personajes en el primer turno de repente estaban todos a punto de palmarla por el aliento del dragón, porque no estaban bien equipados, no estaban descansados, por una serie de cosas, y empiezan a decir, nos piramos, y Ares es el que queda atrás, y enganché a su personaje con el dragón, al que habían conseguido bajar suficiente vida como para que poseyese la horda de tesoro, y cojo al personaje de Ares, cojo a Lisandro con la garra del dragón y lo escurro como si fuese un limón fresco, todo su sangre y todas sus tripas cayendo al resto del tesoro delante de los personajes. Esto es lo que pasó en la ficción, evidentemente. Lo que sucedió en la mesa fue otras 4 personas. Claro, Ares y yo estábamos
parcialmente compinchado, ¿sabes? Sabíamos lo del tema, sabíamos lo que queríamos hacer y él me había hecho esa pequeña señal y estábamos funcionando. El resto de la mesa estaba plan, ¿what? ¿Qué? ¿Socorro? Claro, ellos no tenían ese contexto, ellos no habían participado de esa conversación en la que pensaban, entonces, varios de ellos estaban culpando, si me hubierais podido levantar, si hubiésemos tenido esta poción, si nos hubiésemos preparado mejor. Surgieron también pequeñas fricciones que había habido en la mesa y que habían ido escalando, porque había cierto grado de, es que claro, ¿sabes? Si nos hubiésemos comportado de otra manera, eso no habría pasado, fíjate, ¿sabes? Eso fue un momento emocional y paramos la partida. Yo doblé la pantalla, cerramos la partida y esto es un poco la lección a la que iba con toda esta historia de que he matado a un PJ. Doblamos la pantalla y tuvimos una segunda sesión 0, ¿vale? Por así decir, una especie de recordatorio de la sesión 0, porque a estas alturas llevamos jugando esta campaña año y pico largo, ¿vale? Hicimos una sesión 0 al principio donde establecimos expectativas, esta vez hicimos como queríamos jugar, todo lo que se suele hacer en una sesión 0, ¿no? Creo que tengo un vídeo, maybe lo enlazaré. Y luego, ¿qué pasa? Llevábamos un año y pico jugando y había habido una serie de dinámicas en la mesa, había habido situaciones que habían pues generado fricción aquí y allá, había cosas que se querían decir, pero también es cierto que muchas veces apuramos hasta el último momento para seguir jugando y hay muy poca oportunidad de, ¿sabes?, de charleta post partida, que es una cosa que da un poco de pena, pero bueno, todos somos adultos y tenemos que encontrar el tiempo cuando esto. Entonces había un poco de básicamente restablecer lo que esto ha sido impactante, ha sido tocho. Vamos a hablar de ello. Vamos a sacarnos cosas del pecho, vamos a hablar a cosas que esto. Alex aclaró en plan, esto yo había hablado con Seijo, esto estaba no pactado, no es una muerte scripteada, pero Seijo sabía que yo estaba ok con esto, patatín patatán, bla, que les calmó mucho del, ¿sabes? Tuvimos esa conversación. Y lo que yo quiero recomendaros, ¿vale?, es que no esperéis a que un PJ se muera para tener esta conversación, porque es una conversación que yo no sabía, por ejemplo, que mi mesa necesitaba. Lo vi en sus caras cuando el personaje murió y fue como, ok, vamos a parar, porque estáis mal. Y vamos a hablar de esto y vamos a ¿sabes? Si se dijeron cosas buenas, se dijeron las cosas que estaban más, que estaban generando las fricciones. Se tuvo una conversación perfectamente razonable y adulta, fue una cosa muy necesaria. Estamos planeando hacer una especie de recheck, en plan, todo ok. Y yo quiero animaros a que quiero recomendaros la idea de hacer una segunda sesión 0 cuando llevéis jugando bastante tiempo. Cuando llevéis un año jugando una cosa así, cuando llevéis mucho tiempo, coger y sin necesidad de que se muera nadie, volver a hacer una chiquipausa y hablar media hora y decir, ok, estamos cumpliendo las expectativas de la sesión 0. Dijimos que patatín, patatín, patatán, pero luego la campaña ha ido por estos derroteros. Vale, la magia del rol, la magia de esta historia improvisada es que nunca sabes por dónde te va a llevar. Y no, tú puedes un poco no tener tu sesión 0, pero hay cosas que se olvidan. Maybe han surgido nuevos problemas que no has llegado a tratar porque no son problemas, son como, tienes una manía de que es que siempre interrumpes cuando, o sea, siempre te metes en las escenas y me da la sensación como de que te metes interrumpiendo. Y lo dices y la otra persona, hostia, no sabía que eso te molestaba, perdón, intento hacerlo menos. O, no, pero es que, claro, hago eso porque tengo la sensación de que si no siempre me pierdo las cosas chulas. Sí, ¿por qué tienes esa sensación? No, sí, pues que, ¿sabes? Y tener esa conversación, ¿no? De cuáles son las dinámicas de la mesa, cuáles son las dinámicas sociales y narrativas. Es que cuando tu personaje dijo esto, tío, me molestó y quería haber reaccionado de esta manera, pero no quería liarla porque estábamos terminando la partida. Y que me digas, mira, pues cuando dije eso quería, ¿sabes? Yo estaba como intentando pinchar, que pasase esto. Tener esa conversación como un poco meta sobre cómo estamos jugando. Y tenerla, idealmente es tenerla tan a menudo como queráis, como podáis, pero yo creo que a partir de ahora, cada cierto tiempo, yo voy a instar a tener esta conversación. Y si no hay una conversación que tener, en plan, todo el mundo está contento, todo el mundo le parece todo excelente, mejor que mejor, esa conversación va a durar 10 minutos, todo el mundo va a decir, esto es su puta madre, juguemos, y jugaremos, y ya está. Pero me ha parecido eso, nunca había pensado en la sesión 0 como algo que tuviese que repetirse con el tiempo, nunca lo había tenido que hacer en ninguna campaña. Pero, dado el caso, ¿no? Con esta situación, pues es muy. Ha sido una buena experiencia que yo os animo a tener, os animo a hacer también. No sé si contándoos lo que pasó, el final de este vídeo. Animaros a que apretéis a los botones, animaros a que os paséis por mi Patreon, que estoy subiendo una serie de posts, voy a subir sobre cómo hacer un juego desde cero. Animaros a mirar Hispania y animaros a dejar un comentario en el vídeo, sabes que siempre
siempre anima mucho que, ¿sabes? Que comentéis en los vídeos y así. Hace sentir que el trabajo no es en vano. Lo que iba a decir es que la partida siguiente nos juntamos, los personajes pudieron rolear el luto, hablar con algunos NPCs clave, volvieron a la superficie, donde se encontraron al nuevo personaje de Ares, la prima de su personaje anterior, profundamente traumatizada, Cressida Galanis. Cressida Galanis se une al grupo, consiguen reclutar a un NPC que antes formaba parte del equipo enemigo para que les ayude en su nueva misión. Y ahora tienen, ¿sabes? No las ganas, es la decisión de impedir que los villanos se hagan con los peligrosos tesoros que hay en esta mazmorra todavía más. Mientras la ciudad ha cambiado, el clima político ha cambiado, todas las facciones han movido ficha, hay jugadores nuevos en el juego de tronos del Tasira. Y ahí se ha quedado un poco la partida con ¿sabes? Personajes nuevos y ganas nuevas de jugar. Y yo creo una energía distinta a la que había después de la muerte del personaje. Así que esa es la lección de hoy. Ups, me he cargado un personaje, pero de hecho este es el primer personaje que es muy probable que se quede muerto, o al menos retirado para siempre, que he hecho en toda quinta edición, porque la última vez que maté un personaje, el jugador se quiso seguir jugándolo y hubo toda una misión yendo al Pandemonium a recuperar su cadáver, que fue muy chula. Pero sí, ups, me he cargado un personaje. ¿Y qué puedes aprender de ello? Lo que puedes aprender de ello yo creo que es hablar más con tus amigos. Eso es una cosa que a mí me falta, ¿no? El que vamos para jugar, pero hablar más con tu grupo sobre la partida, sobre los personajes, sobre las dinámicas también sociales. No dejamos de estar haciendo una actividad social. Y eso es todo. Este es el vídeo de esta semana, un poquito más all over the place. Si os gustaría que os contase en plan mi campaña, yo hice un rollo de story time y narrase de qué, ¿sabes? ¿Qué está pasando? En plan, narrase las aventuras de este loco grupo de PJs, decídmelo porque son vídeos que puedo hacer perfectamente. Escoger y hablar de mi partida de rol, eso está tirado. Y eso es todo. Nos vamos a ver la semana que viene con, en fin, otra charlita sobre rol. Nos vemos.